una noche más. Está pasando un video de rock por una noche más. El corazón, sucede mi corazón. Oh, 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 deje la ciudad, solo una noche más. Me voy afuera y está todo normal. Eso me puedo dar. La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás. Oh, Señor, mira, si me voy a acordar. No cantara, no bailara, ni una noche más. Hay un único que está en todas partes, pero aquí no es, solo aquí en la capital. Es tan difícil pedir una consulta, nadie lo puede lograr. Lo que aspira se mueve así, yo te quiero ver bailar. Pero mojado, mi pierna fina, solo una noche más. Solo te quedas, no pagarás más. Oh, 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 solo una noche más. Escuchá esto, las 8 de la mañana en punto en la República Argentina y acá estamos nosotros, señoras y señores, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo Lo están? logramos. Lo logramos, ya cambió, 8 y 1 minuto, pero arrancamos a las 8, ya tempranito estábamos todos acá con Julián Quiroz, ya está operando el streaming, Brian Álvarez operando los controles, Per Tornú ya actualizando la página del diarionuevodía.com.ar y junto a Karina Taberna nos disponemos a conducir la otra gestión hasta las 9 de la mañana por FM Radio Nuevo Día, 100.9 y FM Activa en Perito Moreno 94.1 donde ya estamos al aire, tempranito, Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? Buen día Claudio Lobos, ¿cómo estás? Pero ¿Cómo muy bien, dispuestos a compartirla. A transformar, a convertir la realidad en información. Bueno, qué ambicioso. Y compartirla con todos nuestros oyentes. Así es. Se terminó la Semana Santa. Sí. Días de descanso para muchos, de reflexión también para la gran mayoría. Ese es un poco el sentido de la Semana Santa, aunque muchos lo aprovechan para turistear, para comer otra cosa. Bueno, se puede hacer todo también, ¿no? Reflexionar un poco mientras uno tuvo estos días de descanso. Claro. ¿Cómo la pasaron ustedes, ¿Todo bien? Sí, nosotros muy bien, gracias a Dios. Y bueno, acá tratando de sacarnos la modorra de este fin de semana súper largo, pero contentos también de haberlo podido disfrutar, por supuesto. Por supuesto. Así que, bueno, acá estamos. Juli, ¿todo bien? ¿Todo tranqui? No, ya sé, pero... Juli trabajó, es fin de semana largo con mucho laburo. Sí, trabajó. ¿Y usted, Brian, descansó? Tampoco descansó. Estuvo trabajando también. También estuvo trabajando. Tuviste carrera, claro, fin de semana con carrera, bastante actividad, sí. Actividad fierrera acá en el autódromo de Río Gallegos, ¿no? ¿Qué tal las carreras? ¿Mejoró un poquitito el parque? Más o menos. No tanto. Bueno, a la noche, seguramente a la tarde, va a estar Alberto Seane con Carlitos Saldivia a toda velocidad. Sí, exactamente. Y ahí a toda velocidad les van a estar contando detalles. Nosotros vimos poco, no estuvimos mucho ni muy conectados, ni con mucha tele tampoco en estos días, ¿no? Estuvimos
tranquilos, conectados. Ustedes cuéntanos si quieren cómo pasaron estos días, si pudieron descansar, si estuvieron trabajando. Nosotros estuvimos, les contamos, en Chaltén y en Lago del Desierto. Así es, hermoso Lago del Desierto. Sí, qué maravilla. Aunque no se muestra, aunque no se deje ver el monte Chaltén, como le decimos. Yo le digo Fitzroy, tenemos Claro. ahí esa Chaltén, pero el Fitzroy no se va a dejar ver. Chaltén, me dice. Y si le decís diciendo Fitzroy, menos lo vas a ver. Yo soy pajarito picás eso. No se vio. Bueno, está nosotros correcto sí de lo las dos vimos. maneras, ¿no? Chaltén era como le decían Los nativos. nativos. Sí, claro. Los tehuelches. Exactamente, Después exactamente. Fitzroy fue el nombre que le impusieron los exploradores. Claro, exactamente, fue el nombre impuesto. Bueno, no se dejó ver, pero igual, muy lindo. No, pero sí lo vimos. Ah, lo vimos un toquecito. Nosotros tenés tuvimos razón. a suerte en esa mañana de sábado. Claro, pero lo Sábado. vimos desde otra perspectiva. Desde la perspectiva del lago del desierto. Exacto, desde el Lo lago del vimos, desierto. que cambia el Chaltén. La Ujú. cosa es verlo de frente, pues no estoy inventando nada, ¿no? Una obviedad lo que estoy diciendo. Y otra cosa es verlo, le ves la cara norte, digamos, Ujú. la dirección del Fitzroy o del Chaltén. Pero lo vimos, ¿cuánto? 10 minutos. Sí, como mucho, como Después, mucho. todo el fin de semana, al menos hasta el sábado, nubladito. Nubladito y bastante lluvia. Sí, sí, sí. Y estuvo así, pero igual uno la verdad que lo pudo disfrutar mucho. Varias cosas para decir también de la visita al Chaltén. El lago del desierto, una maravilla, precioso, pero más allá del paisaje también hay cosas que me parece que las autoridades de turismo y bueno, y que todos también tenemos que saber y que poder mejorar. Creo que hay mucho para mejorar en la atención al turista y demás. Que me deja el viaje, tanto a Chaltén como al Lago del Desierto. Como por ejemplo, Y como por yo ejemplo, tengo un reclamo también, como conductor. bueno, varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Chaltén me pareció realmente exorbitante, me parecieron los precios, me pareció realmente muy caro. Ujú. Y fundamentalmente estoy hablando de los precios del mercado, ¿no? Si uno quiere... Del mercadito. Del mercadito, si quiere zafar para no gastar tanto, quiere arreglarse con poco, si tenés la posibilidad de ir a una cabaña, que no fue nuestro caso, bueno, comprar algo como para zafar e ir a comer afuera, realmente me parecieron bastante caros los precios. Y además de eso, algo que me llamó la atención, porque fuimos un día a un mercado y al otro día a otro mercadito en el Chaltén, en ningún lado, chicos, en ningún lado tenían precio los productos. Claro, querés comprar un paquete de galletitas, tenés que adivinar más o menos cuánto sale. Claro, Que no es y barata. entraba O sea, y y te tenés que ir a la caja en realidad a preguntar cuánto está este paquete de galletitas. Cosa que uno acá no está acostumbrado a hacer. no, claro, pero además que no está acostumbrado, no corresponde, los precios tienen que estar exhibidos. Entonces, ¿qué sucedió? No había precio en las góndolas. Tomé cada uno de los productos y miraba por ahí si estaban marcados cada uno de ellos, paquete de yerba, paquete de galletitas, no había nada marcado. Me acerco a la caja y le pregunto a una de las personas que estaba ahí, había una chica jovencita y una persona un poco mayor, una mujer. Le consulto, le digo, discúlpame, ¿los precios no están exhibidos? Y me dice, no, acá nada tiene precio. Entonces le digo, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo es esto? Y me dice, no, vos si querés saber cuánto sale, venís a la caja, agarrás el producto y venís y preguntás. O sea, Claro, si tampoco hay agarrás un- 10 productos, te tenés que ir 10 veces. Tampoco hay un verificador de precios que vos, al Bueno, menos en a el eso local, iba. ¿viste? Sí, sí. Entiendo que los precios cambian todos los días y cambiar de etiqueta de precios es dolor de... Pero bueno, No, mínimamente pero- un verificador de precios para... No, pero no hay. Se ve que No, es pero una costumbre. tienen que estar exhibidos. Existe leyes, existe reglamentación al respecto. ¿Y qué me dijo? Le pregunté a la persona esta desde cuándo tenían esa modalidad. Me dijo desde que yo soy la dueña. ¿Ahora la dueña? Y no le gustó nada le gustó mi pregunta, se molestó sobremanera.
Y así no se trata al turista, porque yo soy de aquí, de Santa Cruz, soy de Gallegos, voy a volver todas las veces que pueda, no voy más veces porque no puedo, porque tiene su valor, porque uno tampoco tiene tanto tiempo, pero además es una inversión que uno tiene que hacer, la tiene que prever, pero es una pena que traten así a la gente. Eso no corresponde. Y esto tiene que ver también con lo que les dice Claudio. No hay quien controle nada en el Chaltén, gente. No hay nada. No se controla, y esto hablando con la gente. No se controla el trabajo. Exactamente. El trabajo en negro. Claro, no se controla. Imagínense el tema de los precios. O sea, te cobran lo que quieren cuando uno llega a la caja. Lamentablemente es así. Y respecto de lo caro que está muy lindo, sí es cierto. Pero, lo comprobamos con un grupo de turistas ya jubilados de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos charlando con ellos un ratito. Y Cari, como es bueno, chicos, vengan. No, vuelvan a Santa Cruz. Los esperamos otra vez, vuelvan. Dice, lástima que sea tan caro Santa Cruz por nosotros. Y sí. No, y el reclamo mío tiene que ver con, porque volvimos de noche, en realidad volvimos el sábado, salimos tipo 5:30 de la tarde allá, o sea que hicimos 1 hora y media y después de noche. Uh-huh. Nada, la demarcación en las rutas. La demarcación en las rutas, no se ve nada. No sé si es por la edad mía, que ya... No se ve nada, no se ve nada. Pero las líneas blancas de la ruta... No es que no las veas por falta de visión, no existen. Están invisibles prácticamente de lo gastadas que están. Líneas amarillas en el medio que te indican cuando podés sobrepasar y cuando no. No existen, y esto tanto en la ruta de salida de Chaltén a la ruta 40, creo que es la 41 ahora, porque le cambiaron el nombre también. Era la 23, pero creo que es la 41. Uh-huh. En la 40, o sea, ruta nacional. Después en la ruta que viene de Esperanza para acá, creo que es la ruta 5, sí. Un desastre. Y se dificulta mucho manejar de noche sin la ayuda de esas líneas, ¿no? Es un peligro. De la línea blanca prácticamente no se distingue el asfalto de la banquina. O sea, no se distingue. Sí, yo prendo las buscahuellas de abajo que te ayuden un poquito más, pero no se distingue. Es un peligro, no sabes cuándo podés sobrepasar, cuándo no. La referencia de la ruta. De dónde termina la carpeta asfáltica y empieza la banquina. Uh-huh. Así que, y yo venía pensando, digo, ¿cuánto hace que no se demarca una? Porque es la misma condición, la misma característica en toda la provincia. Eso te iba a decir. En toda la provincia. Sí. ¿Y cómo te cambia? ¿Viste cuando transitas por ahí rutas de otras provincias, rutas de Chile? La diferencia que hay cuando tenés una ruta bien marcada. Y digo, ¿cuántos años hace que no se marca una ruta acá en Santa Cruz? No, pero 15 años por lo menos. No, ruta nacional, ruta provincial, es lo mismo. Es un mal nuestro, argentino. Así que al presidente de Vialidad Provincial, Mauricio Gómez Bull, téngalo en cuenta como consejo. De la gente de Vialidad Nacional, las rutas correspondientes también, tiene que haber por convenios favor. con Vialidad Provincial, porque la verdad que se dificulta muchísimo transitar sin esa referencia fundamental. Vos fíjate la diferencia con esto. Yo, porque soy muy corta de vista, la verdad es esa, desde hace años trato de no manejar, evito a toda costa manejar de noche por esta situación, porque las rutas no están marcadas, me siento muy insegura, entonces trato de no manejar, salvo alguna excepción. Hace poco, por una situación familiar, tuve que viajar a Punta Arenas, al aeropuerto de Punta Arenas, y viajé a la medianoche, un rato antes de que cierre la frontera. Manejé perfectamente, sin ningún inconveniente, y tengo la misma ceguera de acá o pasando a la frontera, pero manejé perfecto porque las rutas de Chile están perfectamente señalizadas. Viste que te dicen que es lindo las rutas de Chile. No, en realidad la diferencia es que están bien delineadas y bien marcadas. Y mantenidas. Y bien mantenidas también, además de la compostura que creo que no es un asfalto, es un hormigón un poco más duro, mucho más cemento que asfalto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es fundamental. Sí, es fundamental, así que a tenerlo en cuenta. Además estamos hablando de rutas muy usadas. Ayer el tránsito que había, en realidad ya recorrimos de acá, de la zona de Esperanza, de Horquetas, un poco más allá hasta acá. No anduvimos tanto en la ruta, salimos tarde, sí. Mucho tránsito.
Sí. Veníamos saliendo del campo de un amigo y bueno, 3 kilómetros antes de llegar a la ruta ya se ve el movimiento, ¿viste? De acá de Gallegos para Calafate o para Esperanza y de Calafate para acá. Muchísimo movimiento. Lo mismo imagino en la ruta 3, la ruta 3 de Piedrabuena hacia el sur, y están en todas las mismas condiciones, ¿eh? No Sí. se ve. Y la ayuda de una ruta bien demarcada claro. es fundamental. Fundamental. Así Tal que cual. ténganlo en cuenta. No sé si estará proyectado, pero bueno. Presidente de Habilidad Provincial, Mauricio Gómez Bull, ténganlo en cuenta. Se lo pedimos, por favor. Es muy necesario el mantenimiento de nuestras Y demás rutas. te da, Y las te da. nacionales también, insisto, las nacionales también. Bueno, cuéntenos sus experiencias al respecto, a ver si comparten esto que estamos diciendo, Bien. que les estamos comentando. Bien, saludamos a los que nos están dando los buenos días y deseándonos buena jornada a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en Face. Este primer bloquecito lo hacemos así. A ver, ¿quién está saludando tempranito? Sandra Goya. Buen día, dice Sandrita. Un abrazo grande para ella. Vamos a extender el saludo a Enrique Bavera. Hoy nos saludaba tempranito. Buen inicio de semana. Lo felicito por la puntualidad. Qué bueno, ¿viste? Bien, Enrique. Héctor Daniel Álvarez. Lo que no quiere decir que mañana seamos puntuales. Le mandamos un beso grande, muy buen día, amigos. Buen día, Liliana Estrada nos manda un emoji, se está levantando recién. Se está desperezando. Claro, bienvenido sea. Buen lunes, nos dice, y nos manda unos emoticones. Buen día, buen lunes para todos. Bueno, con varios interrogantes. ¿Cómo pasaron el fin de largo? ¿Y qué les sucede con esto de las rutas nacionales, provinciales? A ver si ustedes tienen esta misma percepción que tenemos nosotros. Y nosotros usamos la ruta no de manera periódica, pero la gente que trabaja en la ruta, Sí. choferes de las empresas, que lleva gente de la mañana tempranito a los yacimientos petroleros, choferes de colectivos. Sí, los que hacen los que andan servicios claro, para que, las mineras. Los que usan la ruta laboralmente, ¿no? Eso los deben padecer mucho más, ¿eh? Totalmente. Bueno, vamos en este inicio de programa, 8:15 de esta mañana de día lunes, a saludar a nuestros auspiciantes. Gracias a Sandina Hermanos en Perito Moreno, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Se me acordar que después mande un saludo en especial a Perito. Dale. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Allí podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán en calle de los Sauces 3366 a 400 metros del lago argentino. www.titancalafatehostel.com. Y gracias a Tommy Color, Pablito Rodríguez y familia, el laboratorio fotográfico tradicional de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes. Sí, 3 saluditos en realidad, antes que me olvide, porque Dale, la memoria decilo. mía, si no lo digo en el momento, después me olvido. Decilo. En principio, felicitaciones a Tiago Martínez, una gran alegría, nos dio ayer, hablamos de automovilismo recién, ganó por primera vez en la clase 2 del Turismo Nacional, Sí. un jovencito de Río Gallegos que ya está al tope, ya se ganó en una categoría premium, y es la tercera carrera que corre en esa categoría. Antes venía del turismo pista, una categoría similar pero un poquitito más inferior. Así que abrazo, una gran alegría que la que nos dio ayer Dieguito Martínez. Sí, estábamos cocinando y bueno, pudimos gritar ahí cuando cruzó la meta y la bandera a cuadros, Tiago Martínez. Bien, y también a Juancito Gauto, destacado jugador peritense, destacado jugador santacruceño, ayer la rompió. Si bien perdió Huracán Corrier 3-0, terminó Juli, ¿no?
3-0 terminó. Sí, además la hinchada, Clau lo ovacionó. Lo ovacionó, Vi sí, varios videos. La verdad Sí. que te enorgullece y te pone la piel de gallina. Un poco a los que conocemos la historia de Juancito, de Perito. Vive en la Gamela ahí de Huracán y ayer se fue ovacionado de la cancha. Sí, es precioso, Lo que precioso. significa para uno. La verdad que nos alegramos muchísimo y tenemos que concretar una nota con Juancito, porque nos va a ir después y no lo vamos a encontrar más. Sí, el De otro hecho, día, sí, lo estaban mirando, lo ¿no? estaban viendo, un grupo Del City, del City, el grupo City, un Ujú. grupo del Manchester City. que dueños, había entre venido. otros, del Manchester City. Sí. Lo vinieron a ver a Juancito. Así que nos alegramos. Estaban haciendo los scouting, ¿no? Andan buscando talentos, se denomina de esa manera. Bien, 8:19. Y la última. Dale, 3 saludos, El dijiste. último saludo para la selección de fútbol de Perito Moreno, que ayer ganó la Copa Integración. ¿Qué es la Copa La Integración? Copa Integración, no sé Contanos. si Juli la conoces, es una histórica copa que se juega entre dos equipos de Argentina, los antiguos y Perito Moreno, bien digo, y dos equipos de Chile. Sí. Generalmente son Chile Chico y Puerto Ibáñez. Se disputa Ajá. un fin de semana. Sí. Primero se elimina, ahora creo que cambió la modalidad, pero en su momento se eliminaban el sábado entre los equipos del mismo país y el domingo la final. ¿eh? Y ahora en vez de Puerto Ibáñez, por Chile disputó Chile Chico y creo que Puerto Río Tranquilo, Ajá, es un pueblito sí. que conocimos una Sí. vez y salió campeón Perito. Muy Es bien, una copa muy muy, bien, muy muy linda, bien. muy linda. No siempre termina. No A veces siempre, tiene. no siempre hay tercer tiempo. ¿viste? No, a veces algunos piensan que es multidisciplina por el box y todo eso, pero no, es de fútbol. Ahora sí, ahora creo que cambió la modalidad, no sé si es un todos contra todos. Y la final la jugaron los antiguos y Perito Moreno en los antiguos y la ganó Perito Moreno. Así que alegría para los peritenses. Es una copa tradicional que se juega desde hace muchos años ahí en la zona. Bueno, les mandamos un saludo, felicitaciones a toda la gente de Perito que se ha alzado con este trofeo ayer domingo. Ayer, ¿no? Así es, así es. Ayer así fue es. la final. Ujú. Bueno, saludito a Ramón Morales, amigo de Río Turbio, que desde allí nos está escuchando. Perfecto. Estás orando para él. Perfecto, y ahí Enrique nos manda un mensaje respecto del tema de vialidad y las rutas que estábamos comentando recién. Dice, vialidad no se dedica al mantenimiento de rutas, ahora se dedica a arreglar calles y campos de deporte. Bueno, lo dice de manera Irónica, es irónica, cierto. sí. Bueno, también debería dedicarse a lo urgente, a lo prioritario. Exactamente. Bueno, no. Cumplir con el fin de la empresa, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, les decíamos, vamos a meternos de lleno ya en el primer tema porque nuestro primer entrevistado, que va a ser tempranito ahora, Ya tiene que ser. nos dice que ya está libre porque bueno. después tiene una serie de compromisos, así que está Bien. esperando nuestra llamada. Si te digo Domingo Santo, o Domingo no tan santo, en realidad. Sí, Dos delincuentes que entran a un mercado y a punta de pistola quieren llevarse plata y llevarse mercadería y llevarse celulares de los clientes. Y te digo que justo llega la policía y los encuentra adentro cometiendo el hecho ujú. y que los tuvieron que arrestar y demás. Vos me decís, esto no pasó en Río Gallegos. No, o sea, sí, te digo, ¿y qué Pero onda? Pero te ese- pregunto dónde, pero Claro. nunca me voy a imaginar que Claro, es acá. porque es una escena típica de otros lugares de la Argentina, ¿no? No voy a decir de dónde. Sí, sí, este, sí. De muchos lugares puede pero ser, sí, pero tal cual, uno. esas imágenes que se ven no. por televisión, ¿viste? Ujú. Pero ocurrió acá en Río Gallegos ayer domingo a la tarde. Sí, Ayer domingo a la tarde, así como lo decíamos, a última hora nos mandaban un parte de la policía de Santa Cruz dando cuenta de este hecho, después llegaban videos, después llegaban fotos también. La comisaría segunda frustra un robo con armas de fuego a un comercio. sí. Encima eran 2 personas y Ujú. ambas portaban armas de fuego.
¿no? Esto le da una característica, digamos, muy diferente a lo que uno viene acostumbrado, gracias a Dios, ¿no? Que no estamos Ujú. acostumbrados a este tipo de cosas, pero bueno, por eso también nos llamó poderosamente la atención que cuando recibimos esto, al menos lo primero que pregunté es que, ¿a dónde fue? ¿Fue acá? Porque daba por sentado esto, pero viste cuando no lo podés creer o no lo querés Claro. creer que sea acá en Río Gallegos, pero así fue. Bueno, y estamos, ya nos está escuchando, le agradecemos mucho. El comisario Elvio Ramírez es el responsable del área de comunicación y vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz, quien ayer tuvo trabajo hasta muy tarde porque estaba, además del parte que nos envió, después, imagino, atendiendo no solo el requerimiento de nosotros, coordinando esta entrevista, sino de varios otros colegas, porque lo que ocurrió ayer realmente llamó la atención. Comisario, buen día, ¿cómo le va? Claudio Lobos, Karina Taberne, lo están saludando. ¿Cómo está? Buen día Karina, ¿cómo les va? Muy bien, aquí estamos poniendo a la gente en la actualidad y describiendo un poquito esta situación. Lo cierto es que la Comisaría Segunda frustró un robo con armas de fuego a un comercio. Cuéntenos más detalles, comisario, vamos charlando. Sí, así fue anoche, pasadas las 20 horas, un patrullero de la División Comisaría Segunda que realiza lo que son este tipo de operativos en cuanto a cercanías a comercios, a vecinos, donde hacen paradas preventivas, es parado por un niño y una mamá ahí en la esquina de José Crema y la Bocat. Y bueno, ahí en inmediaciones hay un kiosco, le avisan a los policías de que en el kiosco estaba ocurriendo algo. Cuando se acerca el policía, le pregunta al niño y a la mamá, le dicen adentro están robando con armas. Los policías directamente bajan del móvil, estos tres, dos policías hombres y una mujer, ingresa primero el hombre, empuñando el arma, despejando la zona, al observar a un primer hombre, que es el que resulta ser de 37 años, que estaba sustrayéndole un celular a una mujer con un arma en la mano. Al ver el policía, tira el arma, intenta tirar el arma, no cae, y aparece un nuevo personaje en escena, una persona mayor, que sería finalmente el de 67 años, de nacionalidad chilena. Comienza a forcejear con este policía y también los dos con el arma. Bueno, cuando van al suelo terminan de forcejear, siendo reducido por la mujer policía y el otro hombre, que logran apartar el arma también. Y ahí terminan de reducir a las dos personas con armas. Y bueno, en la requisa resultaron ser dos armas de fuego, 9 milímetros, y también tenían dinero en efectivo. A pocos metros del lugar afuera, por José Crema 300, también había un Volkswagen Up color azul oscuro, que termina siendo pedido también, donde había pertenencias de estas personas también que fueron aprehendidas y bueno, que hoy continúan detenidas en la División Comisaría Segunda. Bien, bien. O sea que, a ver, ¿cómo es que se dio esta señora que avisa a los policías que estaban allí en la zona? ¿Estaban adentro del local, iban pasando? ¿Cómo es que ven esta situación, comisario? En las declaraciones que tenemos hasta el momento, ellos seguían siendo como testigos presenciales y egresando del comercio, y Ah, estaban observaron saliendo. claro, observaron a simple vista, de un golpe de vista, de que una de estas personas que entraron juntas, una Ujú. de ellas dirimía un arma de fuego. Ah, bien. Ujú. Bueno, una Qué situación bárbaro, muy, muy, muy tensa, Cari, ¿no? ¿no? Y además qué impacto debe ser para el menor que también estaba ahí Claro. junto a la Tal cual, mujer. tal cual, sí, ver esa situación. Y bueno, y después también lo que es el accionar policial, directamente al lugar. Hubo una evaluación muy rápida por parte del policía y esta persona en este momento, bueno, estamos tratando de establecer. Esta más joven es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, también tratando de establecer porque está hace pocos días también en la ciudad capital, Ujú. en nuestra ciudad capital, y estableciendo qué tipo de personas y a qué nos enfrentábamos también.
Está bien. Elvio, ¿había más gente, digamos, de apoyo de estas dos personas, el hombre más joven y el otro señor de 60 y pico de años que ingresaron a este negocio? Hasta el momento no establecieron. Sí, la División de Investigaciones se encuentra obviamente relevando datos. Al parecer el apoyo que ellos tenían era el vehículo este que describí, el Volkswagen, que estaba ahí a mitad de cuadra, a pocos metros. Ujú. Había pertenencia de ellos, inclusive celulares. Al parecer descendieron del auto y fueron directamente al kiosco a cometer el hecho, por lo que uno presume, dada la evidencia reunida hasta el momento, pero seguramente en las próximas horas podemos llegar a determinar algo así para tener en cuenta a qué nos enfrentábamos, ¿no? Ujú. Comisario, no es habitual. ¿Podemos hablar de un hecho aislado en Río Gallegos, este que ocurrió, o suceden y no nos enteramos? Digo, No, porque en no, este caso, a ver, nos enteramos por el parte de ustedes, porque había presencia policial en la zona, pero ¿son frecuentes estos robos así a mano armada en mercaditos de barrio en no, Gallegos? no, no son frecuentes para nada este tipo de hechos, inclusive bueno, en comercios así de lo que es en cercanía de zona céntrica, no. Obviamente ustedes tendrían, ¿no?, como anoche, Claro. el aviso o la información al Ujú. momento para ustedes llevar la tranquilidad a la comunidad y todo esto, pero no, no es habitual, obviamente. Elvio, las dos personas involucradas en este intento de robo a mano armada, ¿tenían antecedentes? Hasta el momento estamos tratando de establecer, dado que las dos personas, como no son oriundas de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, obviamente tratando de establecer con nuestros padres de Chile y de la juez policía bonaerense y federal, si estas personas por ahí tienen alguna cuestión. Obviamente nuestro sistema de comunicación policial a nivel nacional nos da ciertos indicios, pero por el momento no tenemos nada fehaciente o que alguien lo busque o algún antecedente en lo que Ujú, es captura o paradero. Por ujú. ahí puede llegar más adelante a través del juzgado y estas personas están en proceso de quizá de investigación de otros delitos. Ujú. Comisario, para evacuar la duda que surgió anoche cuando mirábamos los videos que nos llegó, cuando sigan los patrulleros, el patrullero de refuerzo, creo que es que fue filmado por un vecino, una vecina, aparentemente se escucha una voz femenina, un llanto incluso hasta se escucha. Sí. ¿Puede ser que se haya escuchado una detonación tipo un tiro cuando baja la policía del patrullero? No, no, disparos no No hubo, hubo. ni Ajá, fuera ni dentro bien. del comercio. Menos mal. No, era una duda que nos quedaba atento a uno de los videos que se escucha algo que la verdad es que a mí me parecía que podía haber sido una Claro, no, por detonación, eso lo ¿no? preguntamos para evacuar esa duda, Perfecto. porque es un tiro, pero bueno, para nosotros. Claro, No para- fue en Claro, ese claro. momento. Claro, No, Sí se incluso escucha se en el escucha. video, pero ahí queda la duda. claro. Hasta el momento en la inspección ocular o que pericia, tanto externa o interna del lugar del hecho, no tuvimos este tipo de información, yo no Bien. lo tengo. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la situación hasta al momento de estas dos personas? Bueno, ellos ingresaron aprendidos, bueno, desde las 9:30, 10 de la noche, Ujú. a las 7 de la mañana el juzgado determinó que pasan a revestir que detenidos, carácter incomunicado, bueno, hasta terminar de reunir todas las pruebas y después tomar otras determinaciones. Casi siempre pasan a revestir detenidos carácter comunicado, pero bueno, eso está en lo que es el juez, o la jueza, perdón, Suárez, perdón, que va a tomar la determinación de cómo continúa esta persona. Bien, bien. ¿Algo más que sea digno de destacar en este sentido? Las armas, si están registradas, algo que se nos escape. No, hasta el momento, bueno, las armas, eso va a peritaje, Sí, si estaban o no aptas para disparar, la cantidad de municiones, todo eso está en lo que es la materia de pericia de la edición gabinete criminalístico, que no podemos hasta el momento informar, dado que es información netamente del juez, como ujú, jueza en este caso,
y bueno, no podríamos precisar, inclusive, bueno, también el tema de investigación, a quién pertenecerían o no con el número de serie, y todo eso lleva un camino tal que nosotros brindarlo estaríamos metiéndonos ya en algo Está bien. judicial o entorpeciendo la investigación, y esto podría Ujú. debilitarse al momento de que los tengan que juzgar a esta gente. Comisario, le agradecemos mucho, ¿eh? Gracias por las No, precisiones y por favor. por los detalles que nos pudo brindar hoy tempranito en la mañana. No, a ustedes por informar y estar atento a nuestra área. Le Bien, agradezco. gracias. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Ahí estábamos hablando con el comisario Elvio Ramírez, que es vocero de la policía, es el responsable del área de comunicación justamente de la Fuerza Policial de la provincia de Santa Cruz. Hubo hasta forcejeos. Sí, claro, claro. A ver, entiéndase que uno pregunta para que queden un poquitito más en claro las cosas. Ya sabemos, por ejemplo, que no es habitual este tipo de robos, pero bueno, para que quede bien en claro y por ahí para conocer un poquitito más detalles, imagino a alguien saliendo, porque vos salís del negocio, ¿qué hace un chorro habitualmente cuando entra un delincuente a un comercio? De acá no se va nadie, se cierran las puertas. Y en ese momento, o sea, cuando entran, justo que salía una nena con Una señora con un niño, dijo, hasta, sí. hasta eso llama la Raro, atención, ¿no? raro. Hasta eso es raro. Pero bueno, no, obviamente, no ocurren con frecuencia estas cosas en Río Gallegos. Y por suerte se pudo reducir porque, bueno, había presencia policial así. Sí, menos mal que avisaron y había exactamente alguna patrulla que estaba dando vueltas de manera preventiva cerca y se pudieron acercar. Pero vos sabés que Actuó rápidamente. Y por suerte, bueno, salió bien, porque tranquilamente podría haber sido otra la actitud de los Totalmente. delincuentes también, ¿no? Totalmente. Vos sabés que, no obstante toda esta situación, ayer hablaba anoche con gente que vive cerca del negocio y me decía el barrio se está poniendo heavy desde hace unas cuantas semanas. Se están dando distintas situaciones. ¿Sabes qué me mencionaron? Me dice, está muy descontrolado el tema de la droga. Eso me decían en la zona. Incluso me mencionaron que hace pocos días hubo una situación bastante violenta de apriete allí con un taxista que, bueno, pidieron hacer un viaje y después este trabajador recibió, digamos, un hecho de violencia que nosotros no nos enteramos. Me decían, mira, me parece que ni siquiera se hizo la denuncia, pero fue una situación bastante complicada y preocupante, como así también me contaban que están preocupados en el barrio por el matiz que están tomando distintos hechos que se están reiterando con mucha más frecuencia. Bien, ahí estamos, ¿eh? Seguramente la noticia destacada de esta jornada se conoció ayer a última hora. Bien, tengo datos del tiempo ¿Vamos? en Río Gallegos. La temperatura actual en la capital de la provincia de Santa Cruz, 1 décima sobre cero. Tan solo 1 décima Muy de grado bajita, sobre sí, cero. está Ahí. fresquita la mañana. La sensación térmica 4 grados 2 bajo cero, viento del oeste, calmo, digamos, imperceptible, del oeste a 14 kilómetros en la hora, visibilidad 30 kilómetros, lo que no está muy buena es mi visibilidad, porque me olvidé los anteojos y tengo que buscar ahí Agrandalo, ponerle control más. el punto justo entre el monitor de la pantalla y el micrófono Para hacer Cuesta foco. para hacer foco. Humedad 71%. Se estima que la máxima hoy sigue. Ahí dice, mira, en serio que no veo, no hago foco ahí. 10 dice la máxima de hoy lunes. No, ¿Vos qué tenés? 14. No, acá está. Sí, 10 o ahí 19. 10. No, 10. Está bien. Bien. Bueno, Juli, ya te va a pasar. Bien, 10 de máximo entonces para hoy lunes, la mínima 1 grado centígrado. Le voy a tener que dar un poquitito más de zoom a la pantalla. Te dije, hacerle control más. La tengo en 90, pero tampoco, la tengo en 90. Juli se ríe y me causó gracia lo que vos le dijiste. Juventud divino tesoro, Juli. Aferrate. Bueno, dije 10 de máxima para el día de hoy. Mañana martes, 9 de máxima, ojalá la temperatura. El miércoles 7 de máxima. Así que se viene un inicio de semana con temperaturas ahí bajitas. Bien. Aunque no vemos temperaturas bajo cero en la mínima.
No, solamente las térmicas, ¿no? Como hoy ya nuevamente estamos bajo cero. En la sensación térmica me refiero. Tal cual, sí, Que se es lo- habló de la temperatura Sí, real. Bien, sí, se sí, estima sí. que ya dije, la máxima de hoy, viento a 40, 50 kilómetros en horas de la tarde-noche en su máxima intensidad y las ráfagas un poquitito más alto. El cielo por la mañana y por la tarde parcialmente nublado y por la noche mayormente. Muy bien, señor. Te propongo, hagamos una pausa, ¿eh? Hay varios temas que nos quedan para hablar con ustedes y para desandar lo que nos queda de programa, algo más de 20 minutos, pero ahora le ponemos un poco de música a la mañana y ya volvemos con la otra gestión. 2020. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa. Si solo sé que nos hace bien, bien. Hoy una abeja me picó. De su aguijón salió sonando una orquesta de señoritas de color, directo al corazón. Me salpicaban de emoción, me salpicaban de ese ritmo violento. Una de ellas me rozó y riendo preguntó: hey, ¿y dónde están estas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa. Si solo sé que nos hace bien, bien. Canción moderna. Canción moderna. Suena la radio del amor. Interferencia, ya no escucho una mierda. Si esto te cansa, descansa. Baja la pulsación. Ey, ahora te pido precaución. Resbala el piso y la música pesta. Si esto lo vas a salvar vos, te lo pregunto yo. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa. Si solo sé que nos hace bien, bien. ¿Y dónde están esas chicas modernas? Escuchan solo música que está por venir. Nos encanta lo mal que se portan y lo bien que saben mentir. Canción moderna. Canción moderna. Si quieres esta noche te pasaré a buscar. Elige el vestido que más te gusta. Te gusta de frutilla, te gusta de melón. Y que por las noches en la radio parezca yo. Sonamos en tu nena, oh nena, qué emoción. Pensar que por eso me pago y yo te pago a vos. Te pago lo que quieras, te pago la emoción. Te pago lo que quieras, esta noche pago yo. Esas radios modernas, ¿qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa. Si solo sé que nos hace bien, bien. ¿Y dónde están esas chicas modernas? Que escuchan solo música que está por venir. Nos encanta lo mal que se portan y lo bien que saben mentir. Canción moderna. Canción moderna. Canción moderna. Canción moderna. Canción moderna. Canción moderna.
En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Edición Otoño 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cuando tenés un banco digital que te acompaña a todos lados, es mucho más fácil. Pedí tu tarjeta de débito, controla tus gastos y paga todos tus servicios siempre que lo necesites y desde donde sea que estés. Descarga la app y conoce más del banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol va con vos. No lo queremos, lo necesitamos. Este otoño 2023. Los miércoles se activan con un buen rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, edición otoño 2023. Ocho de la mañana, 47 minutos en la República Argentina. Hasta las 9 seguimos en otra gestión. Hoy lunes 10 de abril. 10, exactamente. 10 de abril estamos en el 100.9 aquí en Río Gallegos, Radio Nuevo Día. Y en Perito Moreno, FM activa 94.1. Qué linda la lenga en esta época. Ay, qué el belleza. bosque de lenga característico así de la zona precordillerana, que no se da en realidad en toda la provincia. Es un árbol autóctono, se da en la zona de la cuenca, Río Turbio, pero en esta época tiene realmente ves los bosques así, No. parece un tapiz. ¿Viste? Mira, no me di cuenta de compartirle a Julia alguna foto como para que la pueda también compartir con la gente, porque la verdad que las fotos son fantásticas por los colores. Viste que la lenga va cambiando el tono, el color de las hojas, y bueno, ya unos días más ya está todo rojo, todo rojizo. Pero en esta época todavía hay algunas verdes, unas amarillentas, unas ocres, otras rojizas, Sí. que realmente lo ves de lejos así No, y es una maravilla.
es una pintura, ¿no? Tal cual, Esa combinación tal de cual. colores, muy lindo el arbolito. Bueno, ya les Linda vamos. la lenga en otoño. No, preciosa, preciosa, el paisaje maravilloso, realmente da gusto poder disfrutarlo y uno no deja de agradecer, ¿no? Tener esos paisajes, esos lugares tan únicos, tan increíbles aquí en Y Santa después Cruz. vamos a hablar también del Chinook, porque íbamos atrás del Chinook. Sí, ¿Viste? Este salmón que vive en el Atlántico y que sube a través del río Santa Cruz y que es un pescadito bastante grande, ¿eh? Sí, sí, De sí, hecho sí. vive en el océano y después va a desovar allá arriba, en el río Las Vueltas, Sí. casi al fondo de la cordillera, ¿no? Bueno, llega, desova y muere. Ujú. Es muy triste verlo así. Muy triste verlo fisonómicamente como llega deteriorado, muy va, feo. va cambiando el color, va cambiando la boca, y llega y muere. Y de hecho Ujú. vimos muchos Sí. muertos a la orilla del río. Tal Te cual. lo estoy hablando de Chinook de 80 centímetros, 1 metro de largo, y estimamos un peso que debe estar ahí cerca de los 20 kilos. Sí, sí. ¿Cómo muere, no? Impresionante. Desova y muere. E incluso vimos algunos que para mí que era el mismo. Lo vimos la tarde del viernes, le ponía la cucharita en la boca y nada. ¿viste? No sé qué iba a hacer yo con mi cañita y mi tanza finita si me la llegaba a morder el Chinook. No sé qué pelea le iba a poder dar yo a él. Pero no, Tremendo. le pones la cucharita y nada, no, ni se mosquea. Se mosquea un poquito cuando lo tocas, ¿viste? Lo tocas que siente la cucharita y dispara. Lo tocaste con la cucharita y ahí partió. Bueno, y la anécdota, esto fue una tarde, creo que el jueves a la tarde, y el viernes a la mañana volvimos al lugar, o no, bueno, volvimos al otro día y seguía, para Sí. mí era el mismo. Sí, sí, sí. Era sí, el sí. mismo Chinook que estaba ahí en ese lugar, se movía 5 metros para un lado, para adelante, para atrás, pero era el mismo, estoy segurísimo que era el mismo porque el agua transparente te lo permite ver bien. Ujú. Así que yo creo que estaba esperando que le llegue su momento al pescado. ¿Mm? Qué Bueno, lindo. no sacamos ninguno, pero bueno, conocimos los últimos días del Chinook. Y después pensás, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar cuando instalen las represas en el río Santa Cruz? Sí, sí. tal Porque el cual. Chinook sube por los ríos Santa Cruz, sube por ahí, se mete en el lago argentino, un río La Leona que comunica al argentino con el lago Viedma, y después río Las Vueltas. O sea, no va a poder subir y tiene que ver con su vida, ¿no? El Que ciclo de decide, su el vida. ciclo de su vida, exactamente, que decide morir ahí donde Ujú. nació. Y no sé si no te va a cambiar hasta el paisaje, por lo que contribuye, ¿no? En la naturaleza, en el mismo hábitat. Sí, sí, que vos incluyas o excluyas una especie de Ujú. un ecosistema, Sí. inexorablemente lo altera. Y hay especies, Juli. Del Fuego. A ver, Juli. Tierra del Fuego, digo, es el Es un ejemplo, claro ¿no? espe- Castores, conejos. Claro. Yo he visto, por ejemplo, ha ocurrido con el salmón rojo, creo que se llama en Canadá, también lo Ujú. mismo. El ciclo de la vida, que el salmón elige morir en un bosque, después viene el oso, se lo come, y bueno, y el ciclo de la vida, que le da nutrientes al árbol, al bosque, y donde pusieron una represa se terminó, el salmón ya no pudo subir más, y donde había un bosque ya no hay más un bosque. Ujú. O sea, va a alterar el hábitat de aquí, porque una represa, 2 represas en realidad, Totalmente. se te va a modificar inexorablemente. Bien, me fui de tema, pero quería compartirlo con ustedes. Bien, ahí gracias a Juli que estaba en el momento, le pasamos algunas fotos y las estuvimos compartiendo mientras vos hablabas y contabas esto tan interesante. Lo que es lindo también al pescador, ¿no? Al pescador y esa connotación soberana de ir y pescar en el lago del desierto es emocionante. Muy lindo. Saques o maravilloso. no saques, no sacamos Sí, una sí. truchita chiquitita en el lago, pero pescar ahí en ese lago, más allá del paisaje que estás rodeado por bosques, que estás viendo enfrente tenés un glaciar, el hecho el tinte soberano que te da estar Tal cual. marcando presencia allí en el lago del desierto tiene una connotación Muy particular. muy particular, exactamente. Sí, tal cual. muy particular. Bueno, ahora sí, vamos, que nos quedan 2 temas y bastante significativos, grosos, potentes para compartir con ustedes y no queremos dejar de mencionar en estos
8 minutos que nos quedan de programa. Bien, ADOSAC, estamos siguiendo el tema. Recordemos que la semana pasada ADOSAC en el último congreso ya había anticipado que si el gobierno no llamaba al diálogo, esta semana iban a tener 94 eran, 96 horas de paro, o sea, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso sí, el gobierno no lo llamaba a dialogar. Aquí que convocaron una reunión, lo que no quiere decir que no vaya a haber paro, porque supongo que va a depender de las conclusiones de la reunión que van a mantener en la jornada del día de hoy los dos gremios que fueron convocados, decía, por el gobierno, en este caso por separado. AMET en horas de la tarde, donde tenía a las 13 horas. AMET al mediodía. A la subcomisión de salario. Exactamente, y ADOSAC a las 17 horas. O sea, después de las críticas de la gobernadora y la presidenta del Consejo Provincial de Educación hacia ADOSAC, cargando culpas por la educación de los chicos de Santa Cruz, que pobrecitos los chicos, porque básicamente ese fue el mensaje que emitieron el miércoles en virtud de la inauguración de las nuevas o renovadas instalaciones del Consejo Provincial de Educación. Ese fue el mensaje de la gobernadora y de Cecilia Velázquez. Sí, de todos modos, vos fíjate que lo de Cecilia Velázquez, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, horas antes había ido por más, porque ella encabezó el anuncio del programa de recuperación de días de clase. Y esto significa que van a ir más horas niños y docentes. Claro. Motivo por el cual muy atinadamente un colega le preguntó qué significaba esto, si iban a contratar más docentes, y ella dijo, la licenciada Velázquez, que no, es como que van a recargar a los que están, sino que van a invertir pagándoles más horas. Es una chantajeada, se llama chantaje. Y además de eso, además de esta situación, porque no había quedado muy claro, le pregunté puntualmente si tenía carácter obligatorio. Y entendí a través de la respuesta en una segunda explicación que no. sí. Que sí. Es imposible. Y después, otro colega, cuando ya había pasado ese tema, volvió sobre el tema, porque en ningún momento querían decir explícitamente, sí es obligatorio, hasta que, bueno, él dijo, no terminé de entender si es obligatorio o no. Sí. Y ahí fue María Cecilia Velázquez que dijo sí, que tenía un carácter obligatorio. Se llama chantaje. De acá a la China se llama chantaje, ¿sí? Con todas las letras. Esto de no me preocupa el paro de ustedes, nosotros estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en cómo recuperar los días caídos, los días que estamos perdiendo culpa de paro. Yo estoy en otra, preocupado por los alumnos de la provincia de Santa Cruz. Se llama chantaje, eso básicamente. Pero bueno, obviamente esta actitud fue repudiada por ADOSAC, y bueno, pero destacamos esto, que los gremios docentes fueron citados a la reunión, en realidad a la subcomisión salarial de AMET. Se va a reunir con el Consejo Provincial de Educación a la 1 del mediodía, y hará lo propio con ADOSAC a las 5 de la tarde. Sí, exactamente. Recordemos esto, no sé qué va a pasar con esa decisión del Congreso de ADOSAC. Que no, ya está esa decisión está firme. Está tomada, o sea, hoy, mañana hay paro. A las 9 de la mañana de este lunes 10 de abril. Mañana hay paro en Santa Cruz. Sí. Bien, perfecto. Porque no quiere decir que no se vaya a modificar en horas de la tarde. Exactamente, también es cierto. Hay que decir ambas cosas. Pero recordamos que el lugar donde se habla de ese tema es en la paritaria. En la paritaria. Y lo que solicitaba el documento de Congreso Extraordinario era paritaria. ¿Qué es? No pedían que los llamen al diálogo en realidad. No, pedían urgente convocatoria a la paritaria. Urgente convocatoria a la paritaria salarial. ¿Qué es? Uno puede pensar, bueno, ahora se van a reunir en una subcomisión salarial justamente. ¿De qué van a hablar? Que no tiene potestad de paritaria, de seguir, de aceptar, de... No, el tema es que preguntamos esto. Primero preguntamos si va a ir a ADOSAC. ADOSAC va a ir. Bien.
va a Bien, ir, bien, bien. confirmó. Pero además le preguntamos, ¿qué alcance tiene esta subcomisión salarial? No saben porque nunca han ido a una reunión de subcomisión salarial. Nunca se han juntado en esa mesa de Es como negociación. una mesa intermedia, previa a una mesa de negociación paritaria. No lo saben. No lo A saben ver. porque nunca tuvieron una reunión Supongo de que mesa no, de subcomisión por eso, salarial. no va a estar presente el Ministerio de Trabajo, me imagino, como si lo está en una mesa paritaria. Claro. Imagino que esto es un diálogo directo entre el Consejo de Educación, el gobierno de Santa Cruz, Posiblemente. representado por el gobierno de Santa Cruz, y AUSAC. O sea, debe ser eso. Sin el tinte de paritario, me imagino, sin la presencia Ujú. del área de trabajo de Seguramente, la provincia de claro, Santa Cruz. porque ha sido convocado directamente por el Consejo de Educación. Si no sería una paritaria. Es una mesa, bueno, vení, vamos a charlar. Venite. Vamos a charlar y vemos. Imagino que debe ser así. Bueno, para esto, y como para ir cerrando este tema, decirles que se va a reunir hoy y de manera virtual un plenario de secretarios generales de la Asociación Docentes de Santa Cruz. A última hora, Así me que imagino. no, va a estar reunido Ajá, ahora y bien. los va a agarrar las 5 de la tarde, los Ajá. va a agarrar seguramente con esa reunión. Además les preguntaba quiénes van a ir en representación de ADOSEC. Me dicen, no sabemos, alguien de comisión directiva, pero tampoco sabemos porque como nunca participaron y nunca se reunieron en esa mesa, no es que hay personas que ya estén designadas. Bien, para destacar también, dentro de este conflicto educativo en Santa Cruz, padres y madres preocupados en Gobernador Gregores se autoconvocaron Exactamente, o sí. llamaron a una convocatoria. Se autoconvocaron, se juntaron, estuvieron hablando, están preocupados por esto que ellos entienden que son decisiones arbitrarias que toma el Consejo de Educación de decirles, bueno, ahora, a partir de ahora tienen jornada extendida, a partir de ahora hay un plan de recuperación de días de clase, entonces tienen que ir tal día, tal hora al Claro, colegio, claro. lo que significa, digamos, esto en la alteración de la rutina o Decisiones sin consulta, sí, sí, sí. Ujú, en la vida familiar. Bueno, se han juntado, han creado incluso un grupo de Face, que anoche Ujú. me llegaba la invitación también para unirse a ese grupo de Face, que se llama Papás Autoconvó, no es autoconvocado, ¿no? Ujú. Autoconvó Gregores. Bien. Así se llama, por si lo quieren consultar. Pero en definitiva, hoy a las 6 de la tarde deciden marchar. Se reunieron, dicen, nos reunimos democráticamente, van a marchar a las 6 de la tarde, porque la única manera de decir basta al avasallamiento de derechos de nuestros hijos es manifestándonos. Muy bien. Reitero, la convocatoria es en la ciudad o en la localidad de Gobernador Gregores. Cambiamos de tema mientras vamos invitando a Nica, que se suben a la mesa, los chicos de Arriba al Día, a Fer Tornú también, ya para ir cerrando en nuestro programa, pero bueno, decirles también que hoy se va a conocer la sentencia por abigeato agravado en el concurso real y estelionato en grado de tentativa. Estamos Sí. hablando del caso de Oscar Núñez y a dos de sus capataces, Juan Arrechea y Alcide Soto, Ujú. les podrían dar hasta 13 años si los encuentran culpables. Exactamente. Recordemos que la coartada de Núñez fue tratar de mafiosos a los ganaderos de aquí de la zona y decirles que las ovejas que llegaban a su campo y que él las vendía, se las llevaban ahí, se las sembraban en el campo. Que él las vendía pensando, de buena fe, pensando que eran de él, pero alguien iba y de los campos vecinos le introducía ese ganado en su campo, entonces él cuando lo vendía no se daba cuenta que no eran de su propiedad. Vamos a ¿Ok? recordar que esta situación se conoció hace algo más de 9 años, cuando 3 camiones jaula con más de 1000 animales fueron allí depositados y que ya los iban a llevar al frigorífico, iban al matadero y allí cayó el GEOR que en su momento y determinó que bueno, no coincidían los papeles, estaban flojitos de papeles los animales y que las marcas o algunas de las pocas marcas que pudieron encontrar eran de otros productores agropecuarios. Un robo millonario y que hoy a las 12 del mediodía
A las 12 del mediodía se va a conocer la sentencia. ¿De qué manera, chicos? Mientras los saludamos, buen día Fer, buen día Nica. Bueno, Juli ya estaba con nosotros desde temprano. No sabemos de qué manera se va a conocer la sentencia a Oscar Núñez y a Soto y a Arrechea. ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede en los juicios, digamos, que tienen cierta importancia, no quiero decir que otros no sean importantes, pero ustedes ya saben a lo que me refiero por la trascendencia, por lo que tienen, claro, muchas veces a las 12 del mediodía se deja la sentencia por ventanilla, digamos, por el mostrador, pasa el abogado defensor, el representante legal, la retira y la lee ahí nomás y estamos los medios esperando. Muchas veces a mí me ha pasado que hasta yo he leído así en la puerta de la cámara oral para que los demás colegas lo puedan escuchar. ¿Qué sucede con el caso Núñez? Sí. Hoy a las 12 se esperaba lectura de la sentencia en la sala de juicio. Bien. Pero hoy a las 9 de la mañana, y esto debe estar por empezar, va a comenzar el juicio por un caso de abuso, un caso más de abuso, donde el acusado nuevamente es Roberto Subirá. Este hombre que fue condenado en el año 2012 por una cantidad de abusos que se dieron en el Jardín Medalla Milagrosa. Profe de música, ¿verdad? Claro. Un nuevo caso. Sí. En este caso, perdón. Sería de una familiar. Ajá. De mi supina ignorancia, me quedé con el caso Núñez, perdón Fernando. ¿Esto se implementó en medio de la pandemia, esto de dejar el escrito, o ya venía la justicia santacruceña con estos procederes, con esta forma, ¿no? de dejar el fallo y... Yo me parece que lo tengo incluso de antes, ¿sí? De antes a esta modalidad. Ahora, ¿qué sucede? Comienza a las 9 de la mañana, este nuevo juicio, sí, por un tema tan complicado como es el abuso. Y no están seguros si para las 12 se va a terminar con esta jornada o al menos se va a hacer un break. Para leer la sentencia. Claro, porque hay que desalojar la sala con el tema anterior, la causa anterior, hay que desalojar la sala y luego tienen que volver a ingresar los protagonistas de la causa de Núñez. Sí. Núñez con los dos capataces. Bueno, te seguiremos entonces y a ver qué nos decís desde la cárcel. 12 años hay de pedido de cárcel para Núñez. Sería histórico. Sí. Sería histórico. Y un cimbronazo, ya fue en su tiempo, un cimbronazo dentro de la Sociedad Rural Río Gallego, para los productores. De hecho, está expulsado, Núñez fue expulsado de la Sociedad Rural. Pero vamos a ver, el otro día con Fernando decíamos, ¿qué pena será? ¿Será los 12 años? ¿La tendrá que de cumplimiento efectivo? Bueno, para mientras las ovejitas son ajenas, ¿no? Dudo. Bueno, también se dice que desde la defensa se estudia avanzar con una causa, pedir un juicio al fiscal Chan, porque no estarían de acuerdo en el desempeño, en el desenvolvimiento que el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo en este caso. ¿No investigó como era necesario, como lo requería el hecho? No brindaron mayores precisiones, pero bueno, se habla que esto podría llegar a ocurrir también. La sociedad rural dicen que está todo bastante claro, ¿no? Que las ovejitas en el campo están bien marcaditas como para saber quién es de quién, cuál es de quién, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno. No, y ese argumento de me las plantaron en mi campo es muy ingenuo. O sea, muy ingenuo no digo, ni siquiera es muy creativo a la hora de inventar, porque, ¿no? Raro. ¿Quién se va a creer? Es como decía el otro día, no, yo estoy vendiendo una bicicleta, nada, la pusieron en mi casa, alguien la puso ahí, yo la estoy vendiendo, o sea, no es nadie, claro, no es tal cual. Ya que está acá. La culpa no es mía, es el que me vine y me puso la bicicleta en el patio. Claro, aparte, algunas declaraciones del abogado defensor de Núñez, ¿no? Me parece que el hombre de campo, de Santa Cruz, un poco.
Sí, No, bueno, sí, porque sí, nada, tal cual. Fue una de las críticas que más fuerte le hicieron desde el sector rural, agropecuario. Sí, Alejandro Baldini. Baldini. Y la Gracias. estrategia era ir duro contra los ganaderos. Ujú. Son todos una mafia, dijo acá en Sí, zona sur de Santa Cruz. Tal cual. Mirá que Tal yo cual. sé muy poco de campo, pero lo que ustedes acaban de decir me supera. Yo pensé que las ovejas provenían una de otra, que eran mamíferos, ¿no? Que se plantaban. Ahora entiendo por qué la sequía afectó tanto el tema de ovino. Sí. Por hidroponía nace. Chicos, déjenme que le agradezca a mis auspiciantes, a nuestros auspiciantes. Sandino Hermanos, gracias. Una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Hay una promoción para santacruceños a 15.000 pesos cada una. Vamos, Nica, a conocerlas este fin de semana. Asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Parecías un titán. ¿Sí? Bueno, Cabañas del Titán, tranquilidad absoluta. Llamen al 2966-530706. Y gracias a Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservarlos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y nos estamos yendo. Solamente quería compartir con ustedes, chicos, algo que me había quedado desde el inicio del programa, esto que tuvimos oportunidad de andar por Chaltén y Lago del Desierto. Contaba la experiencia en Chaltén, donde me pareció que los precios de las cosas en un mercado o en un supermercadito estaban por demás onerosas, pero en Lago del Desierto, ¿saben qué nos pasó? Estuvimos en un lugar que es la hostería, que está ahí cuando uno llega al Lago del Desierto, está el estacionamiento, exactamente. Y por ejemplo, ¿no? Si uno está en la hostería, si se queda allí, hay una de las excursiones más sencillas, digamos, que uno puede hacer, y realmente es muy linda, que en mi época de juventud la hice, esa caminata, que era el glaciar Güemul, que está ahí nomás. Se ve desde el Lago del Desierto, el glaciar. Si vos te quedás en la hostería, no pagás la caminata. Que la caminata la haces solo, por el sendero, en el medio del bosque. Pero si vos no te quedás en la hostería, tenés que pagar para ir a ver el glaciar Güemul 1.500 pesos. Pero, ¿por qué tenés que pagar? Sí, claro, porque está dentro de propiedad está privada. dentro de un campo. Eso ya la zona del Lago del Desierto ya no está dentro de parques nacionales. Ya está. Entonces, esa parte, justo esa parte. como el recorrido es por un campo, por propiedad privada, tenés que pagar 1.500 pesos. Era la caminata de 45 minutos para ver el glaciar. Pero es una locura, chicos. O sea, la modernidad. Yo he ido cuando era joven, cuando era chica, hice fácil 5 veces esa caminata al glaciar Güemul. Jamás se pagó, porque vos vas por un sendero que está en el medio del bosque. ¿Está en propiedad privada? Sí, pero claro, ahora que está todo un poco más desarrollado, con un poco más de comodidad, también trae estas cosas. Es increíble que uno tenga que pagar para ir a ver un glaciar. Y bueno, es como yo te presto mi campo, entrá, miralo, pero vale tanto. Si no, miralo de acá de lejos. Si no, miralo del lago. Exacto. Bueno, lo de los mercados ahí, los auspiciantes nuestros, nada, Betoli se llama. Se le va, sinceramente, el lápiz al de Chaltén. No, pero siempre, Sí. Se le va mucho. El que está ubicado sobre la avenida, Sí. Se le va muchísimo. Una cosa que acá en Gallego lo pagás a 3, allá lo estás pagando a 15. Es un pack de cerveza, un packcito de cerveza de las que venden acá, ¿no? Ni tan. 3.600 pesos. Sí. La latita de cerveza. 650 pesos, 600 pesos la lata más barata. De antes, de la cerveza antes, la que es medio litro esa. 650 en adelante. Así que
No, es tremendo. Después no nos quejemos cuando no vayan los turistas que están acostumbrados a ver, ¿no? Porque ahora está en tiempo de bonanza. Ujú. Todavía hay muchos turistas extranjeros, europeos, pero Sí, después... Igual ya estaba viviendo Bueno, en los últimos días la temporada chaltense, con Semana Santa se termina la mitad de la actividad. Olvidate. Sí, ni De hablar hecho- el lago del desierto, ¿no? De hecho, las excursiones, ya era el último fin de semana, las navegaciones en el lago del desierto, ya este domingo era la Terminan última y ahora. se terminó. Sí. Bueno, Y literalmente se termina la actividad De gastronomía, turística de y servicio. económica de Claro. Chaltén. Ujú. Se viene a pique y cierra las puertas literalmente Queda con hasta lo mínimo septiembre, octubre. indispensable, sí. Claro, claro. Bueno, en Lago del Desierto, otra de las cuestiones en la hostería, que la verdad que no me pareció cara, incluso la navegación, que es la primera vez que podemos hacer esa navegación por el Lago del Desierto, Ujú. una navegación de 45 minutos, sale la embarcación, va hasta más o menos la mitad del lago y vuelve. Es muy linda, realmente muy linda. Nosotros tuvimos la suerte que nos tocó una mañana preciosa también. No me pareció cara, 5.500 pesos No. sale, 45 minutos. A comparación Eh, de Calafate. Bueno, hay mucho más caras, ¿no? Sí. Más largas, bajando a un glaciar, caminando y demás. Pero bueno, me pareció que es una opción accesible dentro de todo. Pero en la hostería, vos sabés que a la hostería abre las puertas para la gente que llega, porque hay gente que llega re temprano para hacer las excursiones o para hacer una caminata antes de la primera excursión, que es a las 9 de la mañana. La hostería abre las puertas a la gente a las 11 de la mañana. Llegó un matrimonio de extranjeros y eran las 10 de la mañana, golpeaban y los atendían de la puerta. No abren, abrimos a las 11. Esa gente quería tomarse un café, una mañana muy fría. No pueden hacerlo. Y cuando lo tenés atada, pensás que... Digo, ¿cuántas cosas chiquitas que hay que mejorar? ¿Cuántas cosas? Si están llegando ahí, al Lago del Desierto, los miles de kilómetros que habrán hecho, ¿por qué no los cuidan y abrirle las puertas y darles un café? Nada más que Sí. eso. Qué pena, Es verdad. una pena realmente. Bueno, chicos, les dejamos la posta, nos vamos. Bueno, Bueno, nos vamos. Cari, mucha actividad para la mañana de hoy, ¿no? Sí, se viene movidita. Ya viste que Movido, ya sí. anticipaste, Se viene viene movidita la... movidita. No, y además un caso complicado también, ¿no? Empezar a hablar de estas situaciones donde, según nos adelantaron, hablamos de casos Subirá, Ujú. no va a estar ni la víctima ni el acusado. Bien. Y son casos donde uno puede entrar algún minuto a hacer una foto si es que te dejan y después, bueno, hay que seguirlo de otra manera. Chicos, buen programa, gente, que tengan un buen día. Mañana 8 de la mañana volvemos con la otra gestión. Gracias, Juri. Gracias, Gracias, Soraya. Juli, muchas gracias. gracias chicos. Buen día.